Hola chicos, vamos a hacer una nueva cápsula grabada siguiendo con este tema de la Edad Media. Y les recuerdo que así como la vez anterior vimos el tema de, el mundo musulmán y sus características, desde cómo se estructuraba eh, cuando se conforma esta religión con el profeta Mahoma bajo la enseñanza o comunicaciones que tenía con el dios Alá y cómo se va estructurando desde la Gran Égira, ¿ya? ¿Cierto? Desde el traslado, desde la Meca a Medina y todas las eh, profecías que este profeta va inculcando y va generando esta religión de corte musulmana, que mayoritariamente está contenida en el mundo árabe. Y yo dijimos que esa civilización, esa religión tenía varias características comunes con el cristianismo, como el ser monoteísta, el proclamar la guerra santa, que para los musulmanes se llamaba la yihad islámica, tener un libro sagrado como es el Corán, y también tener un carácter universalista en su propósito, ¿ya? Por tanto, son esas características más la expansión territorial que hace el mundo árabe por el norte de África, la península ibérica y cercano Oriente, que va a llevar en el siglo XI al desarrollo de las cruces. Es lo que vamos a ver hoy día. El objetivo de aprendizaje, chiquillos, es que analicemos ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico durante la Edad Media. Y obviamente ahí se encaja, ¿ya? Porque en el fondo las cruzadas parten por el auxilio que pide el emperador del Imperio Bizantino al Papa ante la presencia de los musulmanes, de los turcos selyúcidas en territorio de Palestina actual, y que de alguna u otra manera presionan al Imperio Bizantino, ¿ya? Entonces, cuando se produce ese llamado del emperador, el Papa va en su ayuda. No hay que olvidar que las relaciones entre el papado y el emperador de Constantinopla son tensas, y de hecho las cruzadas van a dar un pie para que esas relaciones generen algún grado de comunicación mayor. Las comunicaciones están un poco rotas entre Oriente y Occidente desde la perspectiva religiosa, sobre todo con la Santa Sede, después del cisma eh, de Oriente del año 1054, ¿ya? Que se genera todo un conflicto y se separan las dos iglesias entre lo que es la iglesia cristiana y lo que es la iglesia ortodoxa, ¿ya? Por tanto, nosotros vamos a trabajar, chiquillos, en esta clase con la información de las páginas 218 a la 221. De hecho, la actividad que yo les voy a dejar a ustedes está relacionada con la página 200, eh, perdón, desde la página 218 a la página 221, y las actividades que yo les voy a dejar están relacionadas con la página 221 de su libro, ¿ya? Entonces, las dudas que vayan surgiendo acá, obviamente que las vamos a ir eh, solucionando en el horario de esta, ¿ya? Pero tienen un apoyo ahí en el material del libro. Ahora, para entender las cruzadas, primero hay que entender algo que nosotros ya mencionamos en una clase anterior, cuando hablamos de el cristianismo en la Edad Media, ¿ya? El cristianismo en la Edad Media tiene, sobre todo para Occidente, un rol fundamental, ¿ya? Acuérdense que son los grandes evangelizadores, son la juguera que envuelve a este proceso de sincretismo cultural del mundo germano, del mundo clásico grecorromano y del mismo aporte del Islam, ¿ya? Que permite mezclar esta tradición y transformar a través del proceso de sincretismo cultural lo que es la cultura occidental de la cual todos somos herederos, ¿ya? El cristianismo, sobre todo a través de la actividad de los monjes que se crea en la Edad Media, ¿ya? Acuérdense que la primera regla es la regla de San Benito de Nurcia, ya donde aparecen los monjes benedictinos. Ellos son los grandes conservadores de los textos clásicos en su biblioteca, son los que en el fondo cuidan la precursión también y el mantenimiento del latín, que es el germen de las lenguas romances que nosotros tenemos hoy día. Son los grandes evangelizadores dentro de este contexto de irrupción, de invasión, primero de los pueblos germanos y después de los pueblos normandos
y vikingos, ¿cierto? Y también son los grandes reformadores. De hecho, las más importantes reformas de la Iglesia Católica, la de Cluny, la del Cisne, incluso forma de Martín Lutero, surgen desde la actividad monacal, ¿ya? Ahora, una de las características que tiene también es que durante una primera parte, ya los papas y los emperadores habían estado constantemente en pugna por cuál era la principal autoridad, ¿ya? De hecho, el primer papa en abordar este tema había sido el papa Gelasio I, quien a través de una doctrina gelasiana generaba todo un lineamiento de dónde provenía el poder del papa y cómo se relacionaba con el rey, ¿ya? Pero desde la coronación de Carlomagno en adelante, la figura del papa había estado en un segundo plano, ¿ya? Y era el emperador el que tomaba gran parte de las decisiones que estaban relacionadas con la iglesia o tenía una gran influencia. De hecho, era casi una atribución de los emperadores nombrar al papa, ¿ya? Lo cual, cuando se producía esa intervención del poder civil sobre el poder religioso, el papa que era elegido, en el fondo, quedaba casi como un súbdito de este rey o emperador. Por tanto, imbuido por todos los elementos de la reforma monacales que habían estado entre el siglo IX y el siglo X en distintas congregaciones como Cluny o como el Cister, el Papa Gregorio VII, ya Hildebrando, el monje Hildebrando, posterior Papa Alejandro VII, cuando él asume, tiene la intención de sacudir la elección de los papas de la influencia de los reyes, emperadores o señores feudales, ¿ya? Quiere en el fondo que el papa se posicione como una autoridad espiritual en Occidente, pero que en el fondo también esté por sobre este emperador o este poder civil, intercambiando o variando la realidad que había tenido durante gran parte de la denominada Alta Edad Media. ¿Ya? Perdón, Baja Edad Media. Por tanto, este papa lo primero que dicta en el año 1074 es el famoso Dictatus Papae, que yo se lo puse acá como concepto. El Dictatus Papae es una ordenanza, una ley, ¿ya? Un dictatus, como lo dice, del Papa Gregorio VII, donde establece la forma en cómo se elige a los sucesores de San Pedro, o sea, los papas, ¿ya? Donde deposita toda esa responsabilidad en el Consejo Cardenalicio e inhibe todo tipo de participación de cualquier poder civil sobre esa elección, ya que es la forma en como nosotros hoy día conocemos la elección de los papas, ¿ya? Pero además proclama que ninguna autoridad en el mundo está por sobre la autoridad del papa. Y en el fondo, en cualquier materia de discusión, la resolución del Papa es la última instancia, ¿ya? Por lo cual inmediatamente deja plasmado esta principal autoridad que quiere el rey que quiere el Papa frente al poder civil. En el año 1076, este Papa Gregorio VII tiene un conflicto que se llama la querella de las investiduras con el emperador del Sacro Imperio Romano Germano, Enrique IV. Eh, Enrique IV le solicita una ayuda al Papa, a lo cual el Papa se la niega. Entonces el emperador responde que lo saca del cargo y que va a nombrar a otro. Y ahí Gregorio VII le saca a relucir el Dictatus Papae, o sea, donde los reyes y emperadores no eligen a los papas, sino que el Consejo Cardenal. Y él como papa sí tiene el poder de excomulgar, ¿ya? Y eso genera todo un tema. Va Enrique IV a hablar a Roma, ¿cierto? El Papa lo hace esperar afuera. De hecho, hay muchos, si ustedes googlean, hay muchos cuadros que hablan y pinturas que hablan de Enrique IV esperando por un largo día fuera del pontificado y el Papa Gregorio VII no lo recibe. Moraleja el cuento, termina con una querella de investidura porque manda, termina con el Papa Gregorio VII asesinado, pero con gran parte de los señores feudales, en el fondo, yéndose en contra de la acción del emperador Enrique IV, lo cual hace que los papas que vienen después tengan una mayor autonomía y un mayor respaldo frente a las intromisiones del poder civil. Y en ese contexto es que aparece en las cruzadas a través de el pontificado de Urbano II.
Ya, las cruzadas es una serie de campañas militares bajo esta lógica de guerra santa, presente en el cristianismo dentro de su carácter universal y presente también dentro de la religión musulmana, ya que ahí tiene un nombre mucho más específico, que es la yihad islámica. Por tanto, es una serie de campañas militares dirigidas hacia Cercano Oriente, realizadas entre los siglos XI y XII por los caballeros católicos con el objetivo de recuperar Tierra Santa. Ahí vamos a ver un mapa donde nos vamos a ubicar un poquito más. Para los cristianos, las que habían sido ocupadas por los musulmanes durante su periodo de expansión. Acuérdense de la cápsula y del chat y explicaciones y el trabajo con el libro que hicimos la clase pasada. ¿Ya? En el contexto, claro, chiquillos, del inicio de estos movimientos, es que la expansión del mundo árabe por esta zona, ¿cierto? Había tomado territorios santos como Damasco y Jerusalén. Aquí está el imperio bizantino, en lo que es hoy día, lo que era Constantinopla, lo que hoy día es Estambul en Turquía, y este es el territorio palestino. ¿Ya? Por tanto, el emperador le hace un llamado al Papa, en este caso a Urbano II, para que venga en auxilio de todos aquellos cristianos que están siendo abusados, ¿cierto? Saqueados y martirizados por la presencia de los turcos selyúcidas en esta zona triplemente santa, porque es santa para los judíos, santa para los cristianos y es santa también para los musulmanes, ¿ya? Y por eso que desde Roma el Papa Urbano II hace un llamado a los señores feudales y reyes para que acudan con sus fuerzas militares a rescatar esos lugares santos, ¿ya? Eh, el lema es Cruzados, Dios lo quiere, ¿ya? Que se da en el Concilio de Clermont del año 1096, que da origen a la Primera Cruzada. Pero la promesa que hace el Papa a estos señores feudales es precisamente la vida eterna, ¿ya? Quien da la vida por salvar y rescatar los lugares santos de Cristo. Ahora, también ahí hay un tema que es importante resaltar. Lo que está haciendo el Papa Urbano II no solamente es ir en auxilio de la petición del emperador de Constantinopla o de los cristianos que están sufriendo las aberraciones del mundo musulmán, sino que también es un tema político. A ver cuántos de estos poderes civiles, señores feudales y reyes, me hacen caso ante mi llamado. ¿Ya? Y allí también es un tema importante porque la relación entre el papado y los emperadores ha sido durante toda la Edad Media un tema de fricción. En su libro se lee lo siguiente, chiquillos, para que entendamos el contexto de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada se inició tras el llamado del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont del año 1095 a recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes. Esta convocatoria respondió a la solicitud del emperador bizantino Alejo I, con Meno, cuyos territorios estaban bajo amenaza por el avance de los turcos selyúcidas, pueblo converso al Islam, que desde los actuales territorios de Irán e Irak comenzaban a desplazarse hacia el oeste, y que se habían apoderado de Jerusalén en el año 1076. El llamado Papa Urbano II tuvo la gran convocatoria entre los reinos cristianos de Occidente y entre los fieles. ¿Ya? Ese es eh, un contexto de entender cómo ocurre esta primera cruzada. Y aquí están los colores en el fondo de cuáles son, de dónde parten, ya las distintas cruzadas, pero el objetivo siempre era recuperar los lugares santos e ir en ayuda de los cristianos que sufrían las aberraciones del mundo musulmán. Ese era el objetivo. Pero ustedes ya les comenté que había también una estrategia política detrás, que era fortalecer la autoridad del Papa como autoridad religiosa frente al poder civil en Europa. Las cruzadas fueron un total de 8, siendo las primeras 4 las más importantes. ¿Ya? La primera cruzada finaliza con la toma de Jerusalén y la creación de 4 estados cristianos en la región: el Principado de Antioquía, el Condado de Trípoli, el Condado de Edesa, el Reino de Jerusalén, junto a lo cual se concede el Estatuto de Reino de Armenia, creado antes de las cruzadas. La Segunda Cruzada, conformada por el emperador germánico Conrado III y el rey Luis VII de Francia, surgió en respuesta a la reconquista de Edesa por los musulmanes, aunque fracasó en sus objetivos. La Tercera Cruzada estuvo encabezada por los reyes de Francia e Inglaterra, en respuesta a la toma de Jerusalén por parte
del sultán Saladino en el año 1187. No consiguió recuperar dicha ciudad, aunque logró salvaguardar los demás territorios cristianos y crear un reino en Chile. La Cuarta Cruzada es convocada originalmente para recuperar Jerusalén nuevamente. Se desvió hacia Constantinopla, la que fue saqueada por los cruzados, y se estableció un imperio latino de corta duración. Esta cruzada evidenció que las motivaciones económicas eran más fuertes que las religiosas. Hay un punto importante, chiquillo. Eh, las cruzadas desde el punto de vista territorial militar van a ser un fracaso. Ustedes pueden ver, se reconquista Jerusalén, la vuelven a tomar y así se lleva, ¿ya? Pero desde la perspectiva de los botines, desde la perspectiva de los nexos comerciales van a ser muy importantes. De hecho, las cruzadas van a dar un giro completo en lo que es la historia de la Edad Media. Ya lo que había antes de la Edad Media ya no va a estar después, perdón, lo que había antes de las cruzadas ya no va a estar después de las cruzadas. Ya Europa va a cambiar en un giro de grados importante por esta relación comercial que generan las cruzadas entre Oriente y Occidente. Para terminar, chiquillos, ¿cuáles son las consecuencias de estas cruzadas? Primero, apaciguaron momentáneamente tensiones entre Roma, entre el papado y el emperador de Constantinopla, de Constantinopla, al establecer más que un antepasado, dice ahí, pero al establecer un enemigo en común, que eran los musulmanes. También se extendió el cristianismo por las periferias de Europa occidental, ya sea por las campañas militares o por colonización territorial. Por tanto, se expande el cristianismo, en el primer flujo expansivo del cristianismo. Después vamos a tener una segunda oleada con el tema de la reconquista del territorio de la península ibérica y el descubrimiento de América. También potenció la autoridad del Papa, que debilitó el poder civil de reyes y señores feudales. Cuarto, a pesar del fracaso del objetivo primordial de las cruzadas, que era la conquista territorial y salvaguardar a los cristianos que estaban siendo abusados por los musulmanes, se reactivó el comercio entre Oriente y Occidente, ¿ya? Por eso que en la Baja Edad Media vamos a encontrar nosotros, perdón, en el proceso del siglo XI en adelante, XII en adelante, vamos a encontrar nosotros que hay un renacimiento comercial entre Oriente y Occidente, principalmente a través de la línea del Mediterráneo como principal fuente de navegación, que va a romper con la estructura de la economía feudal, ¿ya? Porque obviamente que al reactivar el comercio se tiene que reactivar la producción para generar excedentes, y si se reactiva el comercio producto de la venta de esos excedentes, también vuelve a circular la moneda. Y también ese renacer comercial impulsó el renacer urbano en Europa y el fin del feudalismo desde la estructura medieval, aunque van a haber rasgos de la edad feudal, ya sobre todo en lo social, que se van a mantener hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. ¿Ya? Por tanto, eso es lo que sucede ya a nivel de las cruzadas, esos son los objetivos, ese es el desarrollo y lo que le acabo de presentar, las consecuencias. ¿Ya? Les dejo entonces, chiquillos, junto con esto la actividad en el libro. Espero que estén bien. Y nos vemos en el horario de chat para consultar las dudas sobre esta cápsula grabada y también para revisar los 6 ejercicios que están contemplados en la página 221 sobre este tema. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Cuídense.